Hola amigos, bienvenidos a su canal Biblia versus Religión. Hoy quiero hablarles de una conversación que sostuve con un pastor evangélico sobre el capítulo 10 de Juan, versículos 30 al 36. Esta persona, por no aceptar la lectura de la traducción del Nuevo Mundo, se metió en un buen lío. Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. Les voy a poner en contexto lo que ocurrió. Acordamos una conversación en su casa sobre la Trinidad. Primeramente, él se sorprende cuando yo empiezo a utilizar una Reina Valera 1995 de estudio y otras obras de referencia de editoriales evangélicas. En varios textos le mostré que algunos de los pasajes que me estaba citando tenían variantes textuales, lecturas alternativas, por lo cual existía más de una forma en la que se podía traducir el pasaje que en Reina Valera leía de forma trinitaria. Caímos entonces en Juan 10:30, que en la Reina Valera 60 lee así: yo y el Padre uno somos. Esta persona me dice, mira, aquí Jesucristo está diciendo que es Dios, que es igual a Dios. Yo le digo, ¿estás seguro? ¿Has leído el contexto? Me dice, sí. De hecho, lo quieren apedrear por blasfemia. ¿Y por qué lo quieren apedrear? Me lleva él ahora al versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mira, lo querían apedrear porque se había hecho Dios. Yo le cité la traducción del Nuevo Mundo para un poco ponerlo en contexto. La traducción del Nuevo Mundo lee en el versículo 33. Los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar, porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un Dios. Le explico que en griego, como podrán ver en pantalla en este interlineal, en griego la palabra seos no tiene artículo definido. Por lo tanto, es justificado traducir, aunque en griego no exista el artículo indefinido, es justificado ponerlo a la hora de hacer una traducción. Aquí correctamente la Nuevo Mundo dice un Dios, porque lejos estaba de los judíos pensar que Jesucristo se estaba haciendo él mismo el Dios Padre, sino que se estaba considerando divino, quizás ellos pensando en un Dios más como aquellos que tenían los griegos, los romanos. Pero la persona me dice, no, esto del artículo 1 es un invento de ustedes, que al igual que en Juan 1:1 lo colocaron sin justificación ninguna. Sobre este tema de Juan 1:1 y el artículo indefinido, para no hacer largo este video y no desviarme a otro pasaje de la Biblia, advertirles que hay varios textos donde se explica por qué los testigos de Jehová colocan el artículo indefinido un en Juan 1:1. Lo van a encontrar en la lista de reproducción Trinidad de este canal Biblia versus Religión. Volviendo a la conversación con este evangélico, yo le dije, bueno, voy a aceptar la lectura de la Reina Valera, pero te advierto, va a ir en contra tuya. Te conviene mejor la lectura de la traducción del Nuevo Mundo. La persona, no. Como lee Reina Valera 1960. Pues ahí te va, mi amigo. ¿Y qué pasó? Vayamos ahora al contexto como le expliqué a él. Jesús dice, yo y el Padre uno somos.
Ellos quieren apedrearle por blasfemar, por decir, según Reina Valera 60, ¿te haces Dios? Ahora, primero, ¿qué quería decir Jesús cuando alega yo y el Padre uno somos? Bueno, la respuesta primeramente la vamos a encontrar en Juan 17, 21 y 22. Veamos a qué tipo de unidad se refería Jesús. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Noten qué expresión más interesante. Tú en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, entonces aquí ya no sería una trinidad. Serían los 12 discípulos, más Jesucristo, más Jehová, porque al Espíritu Santo aquí no se le menciona, pero vamos a incluirlo también. Y estamos hablando entonces de 3 más 12, 15 personas. No es lógico. Se está hablando de unidad en acción, en pensamiento, en voluntad, en propósito. Vean lo que dice el versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por lo tanto, los apóstoles iban a ser uno de la misma manera que él y el Padre eran uno. No es que los apóstoles vayan a ser ahora varias personas en un solo ser. Esto es inconcebible en la mente de un judío y creo que en la mente de cualquier persona en su sano juicio. Volvamos ahora a la cuestión de Juan capítulo 10. ¿Qué le responde Jesús a aquellos líderes religiosos en la fiesta de la dedicación que se celebraba en Jerusalén? Es en ese contexto en que ocurre esta polémica. Bueno, Jesús les respondió, versículo 34. Aquí está la clave, porque ahora Jesús se va a defender. Y veamos cuál fue la defensa de él. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy, en mí. Mi pregunta a esta persona fue, ¿usted ha entendido el contexto y ha entendido las palabras de Jesús a la manera de los fariseos, a la manera de los líderes religiosos judíos o a la manera de Cristo? Porque según Reina Valera, ellos quieren apedrearle por blasfemar y hacerse igual a Dios, hacerse él mismo Dios. Pero Jesús le está contestando de que él puede ser considerado divino porque a los que vino la palabra, a los que Jehová comisionó como jueces de Israel, también son llamados dioses. Elohim. Los ángeles, por ejemplo, en la Biblia se le llama dioses, Elohim. Y le dice algo interesante. Vamos a repetir el versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, noten, al que el Padre santificó y envió al mundo. Y este enviar ocurre desde los cielos, desde su preexistencia, no en su condición de hombre. Desde ese momento, el Hijo está subordinado al Padre. Es santificado y enviado. Noten que utiliza la palabra mundo, y aquí mundo es cosmos. Jesús les contesta nuevamente con algo que destruye por completo
todo este pensamiento trinitario y por extensión el que tenía aquel amigo pastor evangélico. Jesús les dice: ¿tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy? Jesús le contestó a aquellos líderes: yo no dije que era Dios. Yo dije, soy hijo de Dios. Él está hablando de su relación con su Padre. No está diciendo que sea Dios mismo. Les contesta: yo dije, hijo de Dios soy. Puedo ser considerado divino, porque a ustedes también se les considera divinos por su responsabilidad ante el pueblo. Yo dije, dioses sois. Citando de el Salmo 82:6, según la propia referencia de la Reina Valera 60. Por lo tanto, como esta persona había preferido la lectura de la Reina Valera 1960 y no la de la traducción del Nuevo Mundo, que correctamente introduce el artículo indefinido, entonces le pregunté: ¿tu forma de entender las palabras de Jesús es igual a la de los fariseos o a la de Cristo? Si tú me dices que tú crees que Jesús se hizo Dios, entonces estás repitiendo lo que dijeron los líderes judíos. Si tú interpretas el texto como lo hacemos los testigos de Jehová, entonces estarías interpretando tal como lo enseñó Jesucristo. Ustedes pueden ser llamados dioses, yo también puedo ser divino. Yo no dije que era Dios, dije, hijo de Dios soy. La persona en ese momento detuvo la conversación. Me dice: en otro momento seguimos conversando para procesar todo esto que hemos analizado. Lo hallé correcto. Es bueno cuando alguien te cuestiona, tomarse un tiempo, analizar, estudiar nuevamente todo el contexto alrededor del pasaje que hemos estado analizando. Y bueno, hicimos una cita para nuevamente encontrarnos, pero cuando voy a esta nueva cita, la persona en la puerta me dice: puedes entrar, podemos hablar de cualquier tema, pero de la Trinidad no. Digo, ¿pero por qué? Si hemos quedado para precisamente continuar nuestra charla sobre la Trinidad. Me dice: tu última conversación me debilitó espiritualmente. Digo, bueno, mi amigo, si decirte la verdad te debilita en sentido espiritual, entonces debes analizar de dónde viene tu espiritualidad. Porque de Dios no puede ser. Para concluir, quisiera analizar con ustedes lo que un comentario católico dijo sobre Juan 10:30. Y es muy, pero muy interesante lo que este comentario de la editorial La Casa de la Biblia al Nuevo Testamento va a decir sobre esta expresión: yo y el Padre uno somos. Página 301. Es una obra que consta de 3 tomos, 2 del Antiguo Testamento y 1 para el Nuevo Testamento. Empieza esta obra diciendo: la garantía ofrecida por Jesús tiene su fundamento en su unidad con el Padre. Juan 10:30. Unidad de pensamiento y de acción. El Hijo está en el Padre en una armonía perfecta de pensamiento y de acción. Juan 10:38. Esta afirmación de Jesús sería blasfema si no fuera verdadera. En todo caso, ella divide a los hombres en 2 facciones. Los creyentes aceptan las pretensiones de Jesús y le consideran como el revelador, el enviado por el Padre para dar la vida al mundo. Los judíos, los increyentes, le consideran como blasfemo, como alguien tan loco
que se pone al nivel de Dios. La réplica de Jesús es típicamente judía. Aquí quiero detenerme, porque los trinitarios una y otra vez descontextualizan el entorno en que son dichas todas las palabras de Jesucristo. Es un entorno judío. Cuando se arrodillan ante Él, es imposible que le vayan a adorar. Hubieran apedreado a aquellas personas por idolatría. La palabra proskineo acá significa no solo adorar, sino también rendir homenaje. Los judíos sabían que este homenaje podía ser dado a un rey, a un rabino incluso, y no pasaba nada. Era parte de la cultura de aquella época. Pero no, encuentran proskineo, ya están adorando a Jesús. No importa que Herodes no supiera que era Dios, o que los astrólogos no supieran que el niño que había nacido era Dios. Ya ellos habían recibido la revelación de la Trinidad y ponen ahí que Herodes quería ir a adorarlo y que los astrólogos lo adoraron. Están descontextualizando por completo todo el entorno de Jesucristo, que era puramente judío. Esperaban a un rey, no a Dios. Y como un rey, iban a darle honores, no adoración. Volvamos ahora nuevamente a lo que de forma extraordinaria dice este comentario. La réplica de Jesús es típicamente judía, partiendo del Salmo 82:6, que llama dioses a aquellos que han sido comisionados por Dios para trabajar por el bien de su pueblo. No deberían escandalizarse de que se llama hijo de Dios aquel a quien Él ha enviado al mundo como su embajador. No Dios. Jesús está presentando ante aquellos judíos como embajador de Dios. No está diciendo que Él era Dios mismo. Y esto es una obra trinitaria, que más adelante va a decir que Jesucristo es Dios. Pero está poniendo en contexto Juan 10:30. Como bien dice, la réplica de Jesús es típicamente judía, monolátrica, nada que ver con el monoteísmo extremo de hoy. La monolatría, que era lo que realmente se enseña en la Biblia, acepta que junto a Dios hay seres divinos, hay dioses que no reciben adoración, pero son llamados Elohim. Finalmente va a decir esta obra: si los jefes humanos pueden ser llamados dioses, ¿cuánto más puede ser llamado hijo de Dios el que es mucho más que aquellos? Perfecta la explicación que da esta obra, que es trinitaria, pero que pone en su debido contexto Juan 10:30, un texto extremadamente usado tanto por católicos como protestantes. Nuevamente en este canal echamos por tierra uno de los muchos textos que los trinitarios usan en favor de un dogma posterior al primer siglo. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.